El director general estaba solo en Navidad hasta que 3 niñas gemelas le dejaron una carta que cambió todo para siempre. Barcelona resplandecía bajo el frío de diciembre, envuelta en guirnaldas y luces doradas. La ciudad pulsaba con la magia navideña. Los niños presionaban sus narices contra los escaparates de las jugueterías. Las parejas patinaban bajo las luces en la Plaza Cataluña. Y cada rincón parecía vibrar con villancicos catalanes. Pero muy por encima de todo esto, en una torre de cristal en el distrito financiero, un espacio permanecía intocado por la calidez de la temporada. La sede central de Martínez Innovación era un monumento a la precisión, elegante, moderna e inmaculada. En el último piso, detrás de puertas de cristal sin costuras, estaba la oficina del director general. Espaciosa y reluciente, exudaba silencio y control, sin decoración navideña, sin luces parpadeantes, solo un reloj cromado haciendo tic-tac suavemente en el zumbido de los monitores. Un jarrón antiguo de cerámica descansaba en un estante, el único objeto personal en todo el espacio estéril. Alejandro Martínez estaba sentado detrás de su escritorio, revisando proyecciones en una pantalla mientras un noticiero silenciado se reproducía en otra. 32 años, vestido impecablemente con un traje a medida, encarnaba la imagen de un hombre que no necesitaba nada y no confiaba en nadie. Brillante, calculador, frío. La gente lo llamaba visionario. Nadie lo llamaba cálido. Echó un vistazo a la hora. Casi las 6. El edificio había comenzado su descenso hacia la quietud navideña horas atrás. Extendió la mano para apagar su sistema cuando el intercomunicador crepitó. «Señor», vino una voz desde la recepción. Algo del Departamento de Relaciones Públicas. Parte de la campaña de cartas al Papá Noel corporativo. La ceja de Alejandro se frunció. ¿Todavía haciendo eso? Es una tradición ahora. Los hijos de los empleados envían cartas. Solo una campaña divertida de relaciones públicas. Marketing escogió algunas para leer en la fiesta navideña. No voy a asistir. Lo supuse, pero las enviaron de todos modos. Unos minutos después, el ascensor se abrió. Un asistente junior entró, ligeramente ruborizado, sosteniendo un paquete de sobres coloridos atados con un lazo plateado. Alejandro los aceptó con ligera irritación, dejándolos a un lado sin mucho pensamiento hasta que sus ojos se posaron en el sobre superior. Papel de construcción rosa, calcomanías brillantes y la escritura temblorosa de una niña. Curioso a pesar de sí mismo, lo abrió. Un aroma tenue a lavanda emanaba del papel, como si alguien hubiera rociado perfume casero sobre él. Querido Papá Noel corporativo, somos Alba, Aurora y Azul. Tenemos 6 años. Somos trillizas. Nuestra mami dice que Papá Noel es real incluso cuando no podemos verlo, pero creemos que tal vez él la olvida cada Navidad. Ella es muy buena, trabaja mucho, nos canta canciones incluso cuando está cansada, regala su sopa cuando alguien más tiene hambre, le da monedas a la señora sin hogar que duerme cerca de la panadería. No queremos juguetes este año. Solo queremos que mami tenga una manta nueva porque la vieja tiene agujeros y no la mantiene caliente. También esperamos que tal vez alguien pueda contarle un cuento en Nochebuena. Ella nos cuenta historias cada noche, pero nadie le cuenta ninguna a ella. Con amor, Alba, Aurora y Azul. Alejandro miró fijamente la carta, el pulgar descansando sobre una mancha de purpurina. Algo en la caligrafía, en la forma cuidadosa en que deletrearon mami, envió una extraña punzada a través de su pecho. Casi la dejó, pero entonces leyó la última línea. Su nombre es Elena Solís. Se congeló. El mundo se detuvo por completo. Elena, murmuró. El nombre apenas un susurro, pero resonó como un eco en una catedral vacía. Se levantó de su silla, la carta aún en su mano. A través de las vastas ventanas, la ciudad brillaba debajo de él, pero Alejandro ya no la veía. En su mente la nieve caía sobre el pavimento agrietado. Un pasillo zumbaba con luces fluorescentes. Una niña con cabello castaño dorado se inclinaba cerca para susurrar cuentos de hadas a un niño que no sabía cómo soñar. Ella había sido la única persona que lo vio, que lo defendió cuando nadie más lo haría, su única amiga. Le había prometido una vez, hace mucho tiempo, con toda la convicción de un niño que no tenía nada más que dar. Si alguna vez salgo de aquí, te encontraré, volveré. Pero nunca lo había hecho. Hasta ahora. La tarde siguiente, la ciudad zumbaba con la energía de los compradores navideños de última hora, las calles adornadas con coronas y luces, pero Alejandro Martínez estaba sentado en el asiento trasero de su sedán oscuro, lejos de las torres, de gran altura y las galas navideñas que usualmente evitaba de todos modos. La carta no había salido de su bolsillo.
Su dirección de remitente estaba garabateada con crayón morado en la parte inferior de la página, un código postal desgastado, un número de edificio apenas legible bajo una calcomanía con forma de copo de nieve, pero era suficiente. Despidió a su conductor en el borde de un viejo bloque residencial en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde las aceras se agrietaban y los porches se combaban bajo años de nieve y descuido. Alejandro salió al frío, su aliento formando nubes blancas en el aire, el cuello de su abrigo levantado contra el viento helado. Divisó el café desde el otro lado de la calle, pequeño, escondido entre una lavandería y una librería cerrada. Un letrero hecho a mano colgaba sobre la ventana, pintado con trazos de pincel desvanecidos. La taza encantada. A través del cristal escarchado, luces doradas se derramaban sobre la acera. Dentro, algunos clientes se demoraban en mesas dispersas. La campana sobre la puerta tintineó suavemente cuando entró. La calidez lo recibió junto con el aroma de canela y algo vagamente cítrico, tal vez naranja amarga. Detrás del mostrador, había una mujer con un suéter simple y delantal, su cabello castaño recogido en un moño suelto, algunos mechones cayendo para enmarcar su rostro. Se movía rápidamente, expertamente sirviendo café, limpiando el mostrador, ofreciendo una sonrisa a cada cliente. Su postura era cansada pero firme. Y cuando se giró para agarrar otra taza, Alejandro sintió que el aliento abandonaba su cuerpo. Esos ojos, ese rostro, solo que más viejos ahora, desgastados por el tiempo y la vida, pero inconfundiblemente ella. Elena. Ella no lo vio de inmediato. Estaba hablando suavemente con un cliente anciano cuando él notó el rincón lejano del café. 3 niñas pequeñas acurrucadas en un diván improvisado, cada una usando vestidos rosas a juego bajo abrigos de lana. Una tenía el pulgar en la boca, otra agarraba un libro ilustrado. La tercera se movió ligeramente, acercándose más a sus hermanas mientras dormía. Alba, Aurora, Azul. Las reconoció por la caligrafía de la carta. Alejandro se quedó inmóvil, observando. Había algo frágil en el momento, algo sagrado. El sonido de la máquina de espresso, las luces parpadeantes colgadas a lo largo de las paredes, la nieve comenzando a caer más pesadamente afuera. Todo parecía difuminarse alrededor de ella. Elena se rió en voz baja por algo que dijo el anciano. Se limpió las manos en el delantal y se giró nuevamente, y esta vez lo vio. Por un momento su expresión se congeló. Sus ojos se dirigieron hacia él, estudiando el traje, la mandíbula afilada, los ojos oscuros, y luego lo descartó como si asumiera que era solo otro extraño tomando café camino a algún lugar más importante. Ella no lo reconoció. Alejandro bajó la mirada y retrocedió, eligiendo no ordenar nada. Se giró hacia la puerta, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Ella había sido la única que alguna vez lo defendió. La niña que se sentaba junto a él en el comedor cuando otros susurraban que él era extraño. La que curaba sus rasguños con tiritas de su propio bolsillo. La que prometió que esperaría, incluso si el mundo los olvidaba a ambos. Y él nunca había vuelto por ella. Afuera, la nieve había comenzado a caer en copos gruesos y perezosos. El viento se levantó, bailando alrededor de las farolas mientras Alejandro salía a la acera. Caminó hasta la esquina, luego se detuvo. Detrás de él, las luces del café se difuminaban a través de la nieve. Dentro, Elena pasó junto a la ventana, arropando suavemente a las niñas dormidas con una manta. Se inclinó y presionó un beso en una de sus frentes, su rostro suave con amor y fatiga. Alejandro miró fijamente. Esa carta había llegado a él como un accidente, una broma del Departamento de Relaciones Públicas. Pero ahora sabía mejor. Esta mujer, esta madre, una vez le había dado más bondad que nadie más jamás lo había hecho. Ella había encendido una pequeña chispa en su oscura infancia. Y ahora, parado en el remolino silencioso de nieve, Alejandro susurró para sí mismo. Si ella una vez trajo luz a mi mundo, entonces es mi turno de hacer lo mismo por el suyo. El edificio de apartamentos estaba en el borde de un viejo bloque industrial, deteriorado, con corrientes de aire, pero aún en pie. Desde afuera no había nada festivo al respecto. Sin coronas en la puerta, sin luces parpadeantes en las ventanas,
solo capas de nieve aferrándose a las escaleras de incendios y hielo acumulándose en las esquinas de la entrada. Pero esa mañana, algo cambió. Cuando Elena Solís abrió la puerta de su apartamento, el mundo se sintió brevemente suspendido. Allí, sobre el tapete de bienvenida desgastado, había un paquete de papel marrón envuelto con un grueso lazo rojo, sin nombre, sin etiqueta de entrega, solo una pequeña tarjeta color lavanda metida debajo del lazo. Ella parpadeó sorprendida, luego se agachó para recogerlo. Dentro de la caja había varias cosas. Primero, una manta suave y gruesa de punto en blanco cremoso, bordada con 3 nombres en cursiva delicada: Alba, Aurora, Azul, cosidos a lo largo de la esquina en hilo dorado pálido. Segundo, una pequeña lata de galletas hechas a mano, del tipo que Elena no había probado en años. Estrellas de jengibre y espirales de canela, aún tibias al tacto. Tercero, un libro de cuentos de tapa dura, su lomo familiar, sus ilustraciones clásicas. La colección Cuentos de Invierno, una pieza de la infancia. Una cinta marcaba una página a mitad del libro. Cuando lo abrió, una nota cayó. Estaba escrita en tinta púrpura, los bucles de cada letra firmes y ordenados. Tu madre merece sonreír. No había firma, ninguna explicación, ninguna pista de quién lo había dejado, solo el mensaje y la calidez que persistía en su silencio. Además, en el fondo de la caja, envuelto en papel de seda, había un pequeño broche de plata en forma de estrella, antiguo pero pulido hasta brillar. «Mami, mira», gritó Alba, corriendo detrás de ella en pijama rosa y calcetines gruesos. Aurora y Azul la siguieron de cerca, con los ojos muy abiertos. «¿Es de Papá Noel?», preguntó Aurora, alcanzando la manta. Elena se arrodilló en el piso, sin palabras, mientras las niñas la abrían, envolviéndose juntas debajo de ella. «Tiene nuestros nombres», susurró Azul con asombro. Él se acordó. Las galletas fueron abiertas. El libro fue hojeado con risitas y exclamaciones. Las 3 niñas, una vez somnolientas, ahora radiantes, bailaron por la sala de estar como si les hubieran dado un reino en lugar de un regalo. Y Elena se sentó en silencio en el sofá, sus ojos húmedos, el corazón lleno e inquieto a la vez. Esto no era magia. Esto era alguien que sabía. Miró hacia la pequeña pila de cartas en el estante, las que las niñas habían escrito al Papá Noel corporativo, después de escuchar la historia de una compañera de trabajo en el café. Elena las había complacido, las dejó escribir su deseo tonto, incluso había ayudado a direccionarla. Pero ahora no estaba tan segura de que hubiera sido tan tonto después de todo. Tomó el broche de plata entre sus dedos, sintiendo su peso. Era exactamente como el que su abuela le había regalado cuando era niña, el que había perdido en el orfanato tantos años atrás. ¿Cómo podría alguien saber eso? 2 días después, el café bullía con la multitud habitual de la tarde. La nieve revoloteaba afuera, convirtiendo las ventanas en pinturas de acuarela de luz y escarcha. Elena limpiaba las mesas, tarareando en voz baja cuando la campana sobre la puerta tintineó. Un hombre entró, no ostentoso, sin traje a medida esta vez, solo un abrigo grueso, bufanda y una presencia tranquila. Llevaba una pequeña caja de suministros y una insignia roja sujeta a su abrigo. Lector voluntario, programa de cuentacuentos navideños. Escuché que podrías usar un par de manos extra esta semana, dijo, su voz calmada. Elena parpadeó, tomada desprevenida. Sí, supongo. A los niños les encanta la hora del cuento. Puedes hablar con la señora Gómez en la caja registradora. Antes de que pudiera terminar, 3 vocecitas sonaron. ¡Es él!, gritó Alba. «El del libro de cuentos, el caballero», añadió Aurora. «Tiene ojos de Papá Noel», susurró Azul mientras marchaba y tiraba de su manga. «¿Eres como un elfo ayudante o algo así?» Alejandro se arrodilló a su nivel, sonriendo. «¿Parezco uno?» Azul lo estudió con ojos entrecerrados. Más o menos, pero más alto y no tan brillante. Detrás de ellas, Elena se adelantó, su trapo de limpieza olvidado en una mano, su mirada fija en la de él. Sus ojos sostuvieron los de ella suavemente, como si tuviera miedo de hablar demasiado pronto. Y luego, suavemente, dijo: «Una vez prometiste leerme cuentos de hadas cada Navidad. ¿Lo recuerdas?» Su aliento se cortó. Esa voz, esa memoria, esa frase. El tiempo se plegó sobre sí mismo. Alejandro Martínez, el niño de la biblioteca del orfanato, el que solía sentarse con las rodillas pegadas al pecho, escuchando su voz como si fuera el único sonido en el mundo. Se cubrió la boca, atónita. «Alejandro», susurró. Él asintió lentamente, y de repente todo tuvo sentido. La manta, las galletas, la carta, el silencio,
El broche. Nunca había sido Papá Noel. Siempre había sido él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras el peso de los años perdidos caía sobre ella como nieve finalmente derritiéndose. El pequeño café se había quedado tranquilo después de la avalancha de la cena. Afuera, la nieve cubría las aceras, brillando suavemente bajo las lámparas naranjas de la calle. Dentro, la calidez persistía. Cacao, canela y los ecos desvanecidos de risas de niños. Elena y Alejandro se sentaron en una mesa de la esquina, una vieja tetera entre ellos, tazas desparejadas en mano. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso con años, recuerdos y todas las palabras que nunca se habían dicho. Elena finalmente habló, su voz insegura. «Todavía no puedo creer que seas tú». Alejandro dio una sonrisa suave. «Yo tampoco». «¿Te ves?», vaciló. Luego se rió ligeramente, como alguien que tiene su cara en una revista. Él levantó una ceja. «¿Eso es bueno o malo?» «Un poco de ambos», bromeó. «Nunca imaginé que el niño que solía esconderse en la biblioteca terminaría siendo dueño de la mitad de la ciudad». La sonrisa de Alejandro se atenuó. Miró sus manos. «Cuando me adoptaron me mudaron de inmediato. Diferente región, diferente escuela. Querían empezar de cero. No se me permitió mantener contacto». El rostro de Elena se suavizó. «Podrías haberme escrito». «Lo hice. Simplemente nunca las envié». Él encontró sus ojos. «Tenía miedo de que no me recordaras». Eso me asustaba más que cualquier otra cosa. «Nunca te olvidé, Alejandro». Él dio una sonrisa débil. «Supongo que fue entonces cuando leí los nombres de tus hijas». Ella se rió. «Son todo mi mundo. Puedo ver eso». Por unos momentos no eran adultos moldeados por la vida. Eran niños otra vez, escondiéndose detrás de cortinas polvorientas, leyendo historias con linternas. «¿Recuerdas las noches lluviosas?», preguntó Elena. «Cuando nos escabullíamos a la sala de lectura y me hacías prometer leer cuentos de hadas. Siempre cambiabas los finales», recordó él. «Bueno, los originales eran demasiado tristes», dijo sonriendo. «Me gustaban las historias donde el niño solitario encuentra su camino a casa». Alejandro apartó la mirada, tragando con dificultad. «Tal vez lo hizo». Justo entonces el sonido de pequeños pasos resonó desde el pasillo. Las trillizas regresaron en pijama, las mejillas sonrosadas por el calor. «Mami, ¿puede el señor Alejandro quedarse a cenar?», preguntó Alba. «Hicimos sopa». Aurora sonrió. «Es de lata», añadió Azul solemnemente. «Pero mami hizo tostadas. Están un poco negras». Elena miró a Alejandro, ofreciéndole una salida fácil, pero él sonrió. «Me encantaría». Se apretujaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. 5 personas, 2 tazones de menos y más alegría que espacio. La comida era humilde, sopa de lata y tostadas quemadas. Pero para Alejandro, era la cena más reconfortante que había tenido en años. El apartamento era modesto, paredes descascaradas, muebles desparejados y un árbol diminuto cubierto de adornos de papel. Pero estaba lleno de calidez, de vida, más de lo que su ático estéril jamás había tenido. Cuando llegó el momento de irse, Alejandro se paró en la puerta, inseguro de qué decir. Antes de que pudiera hablar, Aurora tiró de la manga de su abrigo. «Espera», dijo, deslizando una nota doblada en su mano. La desdobló lentamente, esperando un dibujo de niña, pero era una carta escrita con crayón rosa. «Si mami no tiene a nadie para abrazar en Nochebuena, ¿la abrazarías por nosotras?». El aliento de Alejandro se cortó. «Ella nos abraza todo el tiempo», explicó Aurora. «Pero a veces parece que ella también necesita uno». Alejandro se agachó para encontrarse con sus ojos. «Lo intentaré», dijo en voz baja, «si ella me deja». Satisfecha, Aurora se fue dando saltos. Elena estaba cerca de la puerta, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Alejandro le dio un suave asentimiento. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Alejandro». Luego salió hacia la nieve que caía, la carta aún en su mano, y por primera vez en años, algo se agitó dentro de su pecho. No miedo, no arrepentimiento, sino esperanza. La nieve se deslizaba en espirales lentas sobre las puertas de la finca mientras el auto subía por el largo camino de entrada. La mansión adelante brillaba con cálidas luces doradas, suaves contra el manto blanco. Alejandro estaba en la entrada, las manos metidas en los bolsillos del abrigo, esperando. La puerta principal se abrió antes de que Elena pudiera tocar. Ella estaba allí con Alba, Aurora y Azul, envueltas en abrigos rosas, las mejillas sonrojadas por el frío y la maravilla. Su propio rostro mostraba algo más tranquilo, una mezcla de vacilación y asombro. «Realmente no tenías que hacerlo», dijo suavemente.
Alejandro ofreció una sonrisa cuidadosa. Lo sé, pero quería, por ellas. Asintió hacia las niñas, ahora girando lentamente en el gran vestíbulo de mármol, los ojos fijos en el candelabro de cristal. Bienvenidas, agregó, haciéndose a un lado. Elena vaciló por un momento, luego se sacudió la nieve de los hombros y entró. Han hablado de esto toda la semana. Me alegra que estén aquí. La casa, aunque elegante, no era abrumadora. Alejandro la había mantenido simple. Guirnaldas de pino, velas suaves, un árbol modesto decorado con estrellas hechas a mano y adornos delicados. Había calidez aquí, no por la riqueza, sino por la intención. Arriba, se había preparado una habitación para Elena. Ropa de cama marfil, un pequeño jarrón con flores frescas y una estantería antigua llena de libros de bolsillo bien amados. Al pie de la cama había una colcha familiar, descolorida pero conservada con amor. Elena la tocó suavemente. Esto era de ella. Alejandro apareció en la entrada. De mi madre adoptiva. Nunca dejó que nadie usara esa habitación después de que falleció. Pensé que tal vez era hora. Elena lo miró, su expresión indescifrable, pero profundamente conmovida. Abajo, las niñas exploraron como si hubieran entrado en un libro de cuentos. En el comedor jadearon de placer. Sobre la larga mesa había 5 tazones humeantes. Sopa de rábano blanco. Elena parpadeó. Alejandro se encogió de hombros. Solías hacerla en el orfanato. Traté de seguir tu receta. Ella se rió suavemente. Huele mejor que la mía. Comieron juntos a la luz de las velas con música navideña suave de fondo. Las niñas charlaron sin parar. Hicieron preguntas a Alejandro sobre la chimenea, el piano, las pinturas. Declararon que la sopa sabe a copos de nieve y abrazos. Después de la cena, se reunieron en la biblioteca junto al fuego rugiente. Alejandro seleccionó una historia, La Reina de las Nieves, y se acomodó en un sillón. Las niñas se acurrucaron frente a él, envueltas en mantas, los ojos brillando. Desde el pasillo, Elena se apoyó silenciosamente contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, una sonrisa gentil en sus labios. Alejandro leyó lentamente, su voz profunda llevando imágenes de reinos de invierno y corazones valientes. Las niñas escucharon atentamente. Luego una por una comenzaron a quedarse dormidas. Alba se acurrucó en Aurora. Azul luchó por mantenerse despierta, parpadeándole. «Suenas como el príncipe», susurró. Alejandro se rió entre dientes. «No estoy seguro de ser tan noble». «Lo eres para mami», murmuró antes de que sus ojos finalmente se cerraran. Las levantó una por una y las llevó arriba, arropándolas en una habitación de invitados preparada solo para ellas. 3 pequeñas camas una al lado de la otra, luces de hadas a lo largo del techo. Cuando regresó, Elena todavía estaba allí, sentada en silencio cerca del fuego. «No tenías que hacer todo esto», dijo, su voz baja. Alejandro se sentó frente a ella. «Quería hacerlo». Ella lo estudió por un largo momento. «No me debes nada, Alejandro. Solo éramos niños. No estoy tratando de arreglar las cosas», dijo suavemente. Su ceño se frunció ligeramente. «No estoy aquí para arreglar el pasado», continuó. «Estoy aquí porque una vez una niña me hizo creer en algo que pensé que nunca tendría. Me dije que si alguna vez tenía la oportunidad, devolvería esa luz». La garganta de Elena se apretó. Miró hacia otro lado, parpadeando rápido. «No estoy enmendando», dijo suavemente. «Estoy cumpliendo una promesa». El fuego crepitó. Y en ese momento tranquilo, con el aroma de la sopa aún en el aire y la nieve suave cayendo fuera de las ventanas, algo cambió. No ruidoso, no grandioso, pero real. La nieve de ese invierno llegó temprano y se quedó más tiempo de lo que nadie esperaba. La escarcha besó cada cristal de ventana y los tejados llevaban gruesas mantas blancas como gigantes dormidos. En el tranquilo vecindario de Elena, las mañanas comenzaban no con despertadores, sino con el suave crujido de botas sobre la nieve. Alejandro se había convertido en una presencia regular, no abrumadora, nunca intrusiva. Venía sin fanfarria. Nunca se quedaba demasiado tiempo, pero siempre hacía algo que importaba. Algunas mañanas, Elena abriría su puerta para encontrar una hogaza de pan caliente descansando en la entrada, envuelta en papel marrón y atada con hilo. A veces venía con una cita escrita a mano de un cuento de hadas. Incluso la luz más pequeña puede calentar la noche más fría. Arregló la ventana con corrientes de aire en la habitación de las niñas. Dejó mitones en el porche de un elfo olvidadizo. Y una vez apareció durante una fuerte nevada para ayudar a las trillizas a construir una familia de muñecos de nieve, completa con ojos de guijarros, narices de zanahoria
y bufandas que Alejandro dijo que alguna vez pertenecieron a su osito de peluche de la infancia. Las niñas lo adoraban. Les enseñó cómo empacar bolas de nieve que no se desmoronaban, cómo detectar huellas de zorros en la nieve fresca y cómo revolver canela en el cacao caliente justo. Pero Elena mantuvo su distancia. Observaba desde detrás de las ventanas, a través de puertas entreabiertas. Su corazón, acostumbrado durante mucho tiempo al silencio y la autosuficiencia, no sabía qué hacer con alguien como él. Alguien que aparecía, que se quedaba, que no pedía nada. Hubo momentos en que se sorprendió sonriendo, momentos en que sus dedos casi alcanzaban los de él, cuando su risa venía demasiado fácilmente. Entonces recordaba quién era él y quién no era ella. Una tarde, mientras limpiaba una librería en el centro, Elena resbaló en una mancha húmeda cerca de la entrada de servicio. Sus pies volaron debajo de ella. Su cabeza golpeó el suelo con un crack nauseabundo. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba mirando el blanco cegador de un techo de hospital. Y el primer rostro que vio fue el de él. Alejandro estaba sentado a su lado, los codos sobre las rodillas, su abrigo colgado sobre la silla. Sus ojos estaban enrojecidos. Su mano estaba envuelta alrededor de la de ella suavemente, como si tuviera miedo de apretar demasiado fuerte. No habló. Simplemente estaba allí. ¿Dónde están las niñas?, preguntó con voz ronca. Seguras, dijo. Mi conductor las recogió. Están con una enfermera. Les leí 3 capítulos de El conejo de terciopelo por teléfono. Una lágrima se deslizó de su ojo. Lo siento, susurró. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Por necesitar a alguien. Silencio. Luego, en voz baja, sin armadura, confesó lo que estaba enterrado más profundamente. Tengo miedo. No merezco ser feliz. Las palabras rompieron el aire como viento frío a través de una grieta en la ventana. Crudas, repentinas, reales. Alejandro no se inmutó. Le apartó el cabello suavemente de la frente y se inclinó. Entonces déjame creer por ti, dijo. Hasta que puedas creer por ti misma. Ella parpadeó hacia él, las pestañas húmedas. ¿Por qué harías eso? Su voz fue firme. Porque una vez tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo, y nunca he olvidado cómo se sintió eso. Elena giró la cabeza ligeramente y descansó la mejilla en su palma, como si fuera la primera cosa suave que había tocado en años. Se quedaron así. El monitor de frecuencia cardíaca pitaba suavemente en el fondo, constante y seguro. Fuera de la ventana del hospital, la nieve caía de nuevo, espesa, silenciosa y perdonadora. Y adentro, en el silencio de esa pequeña habitación estéril, algo finalmente comenzó a descongelarse. La idea llegó en silencio durante el té y los copos de nieve, mientras Elena descansaba en casa con sus muñecas aún vendadas y las niñas acurrucadas juntas en el sofá, dibujando imágenes de princesas y dragones. Alejandro estaba junto a la ventana mirando la calle cubierta de blanco. Luego se volvió hacia ella, casi vacilante. ¿Qué pasaría si, dijo, hubiera un lugar donde las historias siempre estuvieran esperando ser escuchadas? Un lugar como esa vieja biblioteca en el orfanato. Elena inclinó la cabeza. ¿Una biblioteca? Una pequeña. Él asintió. Comunitaria. Solo algunos estantes, un rincón de lectura, iluminación cálida, tal vez algunos cojines en el piso, y alguien para leerles a los niños que sienten que el mundo los olvidó. Sus labios se separaron, la sorpresa suavizando sus rasgos. Pensé en ti, agregó. Siempre supiste cómo hacer que las historias se sintieran como magia. Le tomó un momento responder. Alejandro, eso es amable, pero no puedo aceptar algo así. Se sentiría como... ¿Caridad? Adivinó. Ella dio un pequeño asentimiento avergonzado. O un favor que no puedo devolver. Antes de que pudiera responder, una voz surgió desde el sofá. Mami. Alba se sentó, las coletas rebotando. Si Papá Noel quisiera dar libros a todos, ¿dirías que no? Elena parpadeó. Entonces Aurora intervino. Los libros son como abrazos que puedes guardar para siempre. Y Azul, con ojos serios, añadió. ¿Y si alguien te da un abrazo? Es de mala educación tirarlo. Elena se rió, sorprendida por sus propias lágrimas. Las niñas tenían ese efecto en ella, recordándole verdades que había olvidado hacía mucho tiempo. Miró de nuevo a Alejandro. ¿Estás seguro de que esto no es solo una forma más de que arregles algo que no tienes que hacer? No estoy arreglando nada, dijo. Te estoy ayudando a construir algo que ya llevas dentro. Y así dijo que sí. La pequeña biblioteca abrió en un rincón tranquilo del vecindario, ubicada entre una lavandería y una tienda de comestibles de la esquina. Era apenas más que 2 habitaciones, pero brillaba con calidez, alfombras mullidas, libros donados alineando estantes hechos a mano,
murales dibujados a mano de estrellas y criaturas del bosque trepando por las paredes. Alejandro estuvo allí todos los días durante las renovaciones, arremangándose, pintando paredes con las niñas, ensamblando muebles con instrucciones más complicadas que un esquema técnico. Una tarde, él y Elena pasaron horas pintando a mano los nombres Alba, Aurora, Azul en cursiva dorada en la pared posterior del rincón de lectura, justo encima de un mural de un árbol con libros como hojas. Debajo, en letras más pequeñas, el nido del cuentacuentos. ¿Sabes?, dijo Alejandro, colocando el punto final en una I. Esto se siente más importante que cualquier lanzamiento de producto que haya hecho. Elena lo miró, el cabello castaño dorado atado libremente detrás de su cuello, pintura manchada en su mejilla. Ella no habló, no necesitaba hacerlo. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, años de preguntas no expresadas encontraron respuestas silenciosas. Él se acercó un poco más, lo suficiente para que ella sintiera la calidez entre ellos. Y aunque no pasaron palabras entre ellos, había algo cierto en el silencio, algo creciendo. No era una confesión dramática, ni un beso grandioso en la nieve. Solo dos personas, una vez rotas, ahora construyendo juntas. La nieve cubría el vecindario tranquilo como una canción de cuna suave. Las luces de hadas parpadeaban a lo largo de los tejados, proyectando un brillo dorado sobre la pequeña biblioteca que ahora se erguía como un faro de calidez y maravilla. Dentro, las risas brotaban de los niños acurrucados en cojines, sus ojos muy abiertos mientras Elena leía la última línea de un cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre, terminó suavemente. 3 voces familiares intervinieron detrás de ella. Igual que nosotras, ¿verdad, mami? Se volvió con una sonrisa. Alba, Aurora y Azul estaban de pie con orgullo en sus vestidos rosas a juego, cada una usando una pequeña insignia que decía bibliotecaria honoraria. Habían estado ayudando a ordenar libros ilustrados toda la tarde, ocasionalmente colándose para leer sus favoritos en voz alta. Elena las reunió en un abrazo. Besó la parte superior de cada cabeza dorada y susurró: exactamente como nosotras. Afuera la noche se profundizaba. Nieve fresca había comenzado a caer. Cuando las últimas familias se fueron de la biblioteca y las niñas ayudaron a apagar las luces, Elena salió, abrazando su abrigo con fuerza. El aire era fresco, frío, pero pacífico. Observó su aliento rizarse en el aire como humo de un fuego invisible. Entonces lo vio. En medio del patio nevado, alguien había encendido un círculo de linternas, pequeñas llamas doradas parpadeando bajo el cristal. En el centro estaba Alejandro. Llevaba su abrigo oscuro sin guantes, nieve aferrándose a su cabello y hombros. Pero sus ojos ardían cálidos. Elena se acercó, confundida, pero sonriendo. ¿Qué estás tramando ahora, señor Martínez? Él sonrió de vuelta. Terminando una historia que comenzamos hace mucho tiempo. Alba, Aurora y Azul saltaron detrás de ella, inmediatamente encantadas por las luces brillantes. ¿Es un juego?, susurró Aurora. No, dijo Alejandro, arrodillándose sobre una rodilla en la nieve. Es una pregunta. Elena se congeló. Sus manos volaron a su boca, su aliento se cortó. De su bolsillo del abrigo, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro brillaba un anillo delicado, su banda grabada con 4 nombres: Elena, Alba, Aurora, Azul. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que el invierno significaba soledad, dijo, la voz firme. Pero tú y las niñas convirtieron eso en algo hacia lo que quiero correr, no alejarme. Levantó la mirada hacia ella, su voz suavizándose. Elena Solís, una vez me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me contaste historias cuando el mundo me dio silencio. Me recordaste quién soy. No quiero otra Navidad ni otro día sin ti y las niñas en mi vida. Las niñas se aferraron al abrigo de Elena, con los ojos muy abiertos, susurrando emocionadas. ¿Esta es la parte donde él la besa? Elena se rió a través de sus lágrimas, su corazón doliendo de la manera más hermosa. Sí, susurró. Sí, Alejandro. Él se levantó, deslizando el anillo en su mano temblorosa. Las niñas chillaron, arrojando sus brazos alrededor de sus piernas y gritando al unísono: «Ahora tenemos un Papá Noel de verdad». Alejandro se arrodilló de nuevo, abrazando a las 3 a la vez, y Elena se unió, envolviendo sus brazos alrededor de la pequeña familia que se habían convertido. La nieve caía suavemente sobre sus hombros, las linternas parpadeando a su alrededor como estrellas que habían venido a presenciar el momento. En el silencio de la noche de Navidad, bajo el mismo cielo bajo el cual habían soñado de niños,
La historia que había comenzado con una carta olvidada finalmente encontró su final perfecto. La felicidad no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, lo sabrás porque se siente exactamente como un cuento de hadas que nunca te atreviste a creer que pudiera ser real. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor de segundas oportunidades y amor inesperado. Si la historia de Alejandro y Elena te conmovió, por favor suscríbete a Historias que Tocan el Alma y presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro canal. Cada like, comentario y compartir nos ayuda a traer más historias que sanan el alma a la vida. Historias que nos recuerdan el poder silencioso de la bondad y la conexión. Hasta la próxima vez, mantente cálido, mantente amable y nunca dejes de creer en la magia silenciosa del amor. Historias que tocan el alma, donde cada historia toca un alma.